que lo hemos conseguido, entonces podemos continuar, ¿no? En esta tarde quisiera entonces reflexionar sobre la necesidad de formar comunidades misioneras dentro de este año jubilar que sean signo de esperanza, ¿no? Entonces el título responde a esto, a hacer que nuestras comunidades sean misioneras para así ser también signo de esperanza, que es el lema que hoy la Iglesia nos está pidiendo a todos. Pasamos la siguiente. Dice, ahí estamos en el jubileo de la esperanza. Dice, ante tantas esperanzas rotas y de tanta gente que vive sin esperanza, pues la palabra de Dios nos dice que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, porque rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 15:13 es justamente lo que el Papa Francisco nos decía, ¿no? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Ponemos la esperanza en que no defrauda. ¿Y quién es el que no defrauda? Pues el que no defrauda es justamente Dios. Por eso Romanos 15 podemos encontrar esa cita que nos da, en definitiva, la base para saber y dar razón de nuestra esperanza. Decimos que siempre la esperanza, hoy como ayer, somos hombres y mujeres de esperanza y por eso entonces cada uno de nosotros debemos pensar que esta virtud es fundamental en la vida de cada cristiano y sobre todo también de cada hombre. Todo lo que Dios ha creado tiene en definitiva esa esperanza, ¿no? Vamos a seguir entonces la siguiente diapositiva. ¿Y cuál es la razón de nuestra esperanza? Porque ciertamente cuando el labrador siembra, siembra con la esperanza de recoger, ¿no? O cuando empezamos la obra pensando terminarla, ¿no? Entonces es importante ver cuál es la razón de nuestra esperanza. Y justamente la razón de nuestra esperanza es la fe. Nuestra fe en Dios es nuestra esperanza, ¿no? Si la fe es la base de nuestra esperanza, pensemos entonces quién está sembrando la fe, está sembrando la esperanza. ¿Y quién siembra la fe? Pues la iglesia misionera es la que siembra la fe, llevando la buena noticia del Evangelio de Jesús a un mundo, como decíamos, tan desesperanzado. Por eso entonces la importancia de saber la fe sostiene nuestra esperanza y si nosotros sabemos sembrar esa fe, estaremos sembrando esperanza. Pasamos. Siguiente. Entonces, el misionero, el anterior, por favor, es. El misionero, decimos, no es un migrante más, tampoco es un turista, ni es un aventurero. ¿Qué es el misionero? El misionero es un enviado por la Iglesia a una misión, sobre todo de vanguardia, es decir, allentes, que ha sido capaz de salir de su casa, dejar su patria, lanzarse a la aventura de Jesús, atravesando muchos kilómetros muchas veces para dar la alegría a los tristes, para dar esperanza a los caídos y para dar la mayor riqueza, la fe y libertad de los hijos de Dios con su evangelización. Por lo tanto, hay que ver que muchas de las cosas que hace el misionero quizá hacen otras personas pero con distintos fines. Por ejemplo, sí, el migrante también sale de su casa, sale de su país, pero no con la finalidad misma que tiene el misionero. Quizá un migrante pues sale por sostener su familia, por mejorar la situación de su casa, ¿no? Que no es justamente la del misionero, al revés, el misionero va a ayudar a los demás con la fe para que su vida mejore, ¿no? Y importante lo mismo, el misionero pues se arriesga como el aventurero. ¿Por qué? Porque tiene la fe en Dios, ¿no? Por lo tanto, no es ni un turista, no es ni un migrante, ni un aventurero. Es, en definitiva, un enviado. Y esta palabra enviado la vamos también a reflexionar para que pensemos que cada uno de nosotros
no actuamos por nuestra cuenta, somos enviados por el Señor y por la Iglesia. Y por eso entonces, importante, como decimos, para llevar la esperanza y para darles la fe, y con la fe esa libertad de los hijos de Dios. Pasamos a la siguiente. Bien, América se le ha llamado el continente de la esperanza. Siempre estamos jugando con el trasfondo de la esperanza, ¿verdad? Y ciertamente la Iglesia posconciliar de América Latina sigue siendo un continente de la esperanza. Fijémonos que en aquel tiempo en que el Concilio Vaticano II, pues por primera vez participaban muchos obispos de América y son los que dieron en definitiva un tinte diferente aquel concilio, precisamente por ese espíritu que trae, diríamos, la Iglesia de América a la Iglesia universal. Esta alegría de la Iglesia de América está cargada también no solamente pues de triunfos, sino también a veces de sufrimientos, de dificultades, pero que se saben superar con esa capacidad de resiliencia que tiene nuestra gente. Es decir, que es capaz de las dificultades, de los tropiezos, pues sacar también formas y modos para superarnos, para poder, diríamos, llegar más allá y superar las dificultades. Entonces, pensar, ¿dónde está la raíz de ser el continente de la esperanza? Pues ciertamente que la raíz la tenemos que afirmar han sido la acción misionera de tantos miles de misioneros y misioneras que también llegaron a esta tierra para sembrar este evangelio y compartir su fe. De ahí han surgido esas nuevas fuerzas de esperanza en nuestro continente de América, que ha podido dar también a la Iglesia Universal ese espíritu también de esperanza. Pensemos en tantos misioneros que llegaron acá, en nuestro continente de América, como el padre Lauren, que pasó toda su vida aquí como misionero, y como tantas misioneras y misioneros que verdaderamente han sido los que han sembrado esa razón para que nosotros vivamos con esperanza. Pasemos. La Conferencia Episcopal de Aparecida nos habla sobre todo de hacer discípulos misioneros de Jesús, para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia. Pensemos entonces que cuando después del Concilio Vaticano II se organizan estas conferencias episcopales a nivel latinoamericano, y la última de ellas justamente fue Aparecida, aunque últimamente la última reunión diríamos, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana fue en tiempo de la pandemia y por ello pues fue un poco especial. Ya el Papa Francisco no quiso llamarla conferencia episcopal, sino conferencia eclesial, porque en definitiva participaban ya con ese espíritu sinodal de saber que todos pues formamos iglesia, no solamente los obispos, no solamente los sacerdotes o consagrados, sino también los laicos, ¿no? Entonces ese título que Aparecida nos da es muy importante, hacer discípulos misioneros de Jesús para que todos los pueblos tengan vida en abundancia. Entonces, lo importante en la misión no solamente será hacer discípulos misioneros, sino que esos discípulos misioneros no actúen aislados, sino que esos espíritus misioneros surgen de una comunidad misionera, la misma que no se puede hacer sin discípulos misioneros de Cristo y discípulos misioneros en la Iglesia. Por lo tanto, el discípulo misionero, como decimos, no es una tarea aventurera de personas dispersas, sino en el seno de una comunidad concreta, su parroquia, su iglesia. Y este número 156 de Aparecida, pues nos da mucha luz para saber entonces cómo tenemos que ver ese camino de una iglesia en salida, de una iglesia misionera, de una comunidad misionera. Pasemos al siguiente. Entonces, la perspectiva del discípulo misionero la encontramos también en Jesús, en el Evangelio. Jesús,
comenzó su misión formando una comunidad de discípulos misioneros. La iglesia, que es el inicio del reino, su comunidad también fue parte de su anuncio, ¿no? Entonces, insertos en la sociedad, hagamos visible también ese amor y solidaridad fraterna de la que nos habla Juan. Seguramente que si leemos aquella cita bíblica donde Jesús nos dice, ¿verdad?, que llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y para predicar. O sea, primero forma la comunidad y después envía a sus discípulos. Por eso es importante que nosotros igualmente sepamos ver también ese proceso de la comunidad misionera que inicia en la formación de los discípulos misioneros. Por eso es importante que promovamos igualmente dentro de nuestra vida y de nuestra realidad ese discípulo o dimensión misionera del discípulo, del cristiano. Y en una sociedad que cada vez pues es más plural y más globalizada, seamos también integradores de fuerzas en la construcción de un mundo más justo, más reconciliado y más solidario. Muy bien, pasemos. Aquí en el discípulo misionero tenemos que ver en este marco o perfil espiritual tres grandes ejes: el discipulado, la misión y la vida. El discipulado. Ciertamente todos nosotros no somos los maestros, somos los discípulos de aquel maestro que nos ha llamado, diferente en definitiva de lo que en tiempos de Jesús había en su sociedad. En definitiva, los discípulos escogían la escuela, escogían al maestro. Aquí no, aquí es el maestro el que escoge los discípulos. Y por eso entonces cada uno de nosotros tenemos que sentirnos llamados para ser discípulos misioneros y llamados por Jesús, el maestro. Él es el que nos enseña con su palabra y con su vida y nos forma. Pero ¿para qué nos forma? ¿Para qué nos llama? Por eso la segunda palabra, la misión, es fundamental. Nos envía para cumplir una misión. Todos nosotros nos sentimos entonces llamados para cumplir una misión en esta tierra, según la vocación a la que Dios nos llame, en la vida matrimonial, en la vida laical, en la vida consagrada o sacerdotal, pero es una misión específica para la cual Dios nos ha dado la vida y nos ha llamado para cumplir esta misión. Por lo tanto, la vida y la misión van unidas, de tal manera que esa misión que nosotros realizamos está unida también a nuestra vida de cada día. Y dentro de esos tres ejes en los cuales nos desenvolvemos en nuestra vida, tenemos que trabajar siempre con la acción del Espíritu Santo, que es el gran evangelizador, el cual nos inspira, el cual nos mueve. Por lo tanto, ese trabajo del Espíritu Santo es fundamental, tanto en estas otras tres palabras importantes que son el llamado, el envío y el compromiso. Que cada uno de nosotros nos dejemos, por lo tanto, guiar por ese Espíritu Santo en esa llamada que Jesús nos hace, en ese envío hacia donde Él nos pide y en ese compromiso que nosotros asumimos, ¿no? Al sentirnos llamados y al sentirnos enviados a la misión, está el compromiso de seguirle, esa llamada que les hace Jesús: venid y os haré pescadores de hombres, y dejándolo todo, le siguieron. Pues ese es el compromiso de seguir al Señor porque nos sentimos llamados y enviados. Seguimos. ¿Y eso qué supone ese compromiso? Bueno, pues primeramente tenemos que pensar que debe haber una conversión en nuestra vida y en la vida también de nuestra comunidad. Por eso dice, la permanente conversión pastoral no solo tiene una dimensión individual, también ha de ser comunitaria. Y hay un número de Aparecida, que es este que está ahí escrito,
que nos hace entender casi lo que debe ser una iglesia sinodal, ¿no? Tanto que hablamos ahora de la iglesia sinodal, pues ya Aparecida habló mucho de esta perspectiva de la conversión pastoral, que dice Aparecida requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor. Y de allí nace la actitud de apertura, de diálogo, de disponibilidad. ¿Para qué? Para promover, dice, la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Qué bonito este número de Aparecida 367, como decía, que nos invita a vivir este espíritu sinodal de la corresponsabilidad. Es decir, que todos nosotros estamos llamados a participar de un modo efectivo, no solamente para ir a la misa y escuchar la palabra, sino también nos debe, sobre todo, hacer ver que tenemos que cambiar, que tenemos que convertirnos, que nos lleve al compromiso de esa palabra que me ha llegado al corazón, que he escuchado en la misa, por ejemplo, me lleva a ponerme en la disponibilidad de mi iglesia, mi comunidad, cómo vivo, para que verdaderamente haya, pues, uno de los tres puntos importantes que el Papa Francisco nos decía cuando decía que la iglesia sinodal se sostiene, ¿verdad?, primero, en una iglesia misionera, pero también en una iglesia comunión y en una iglesia participación. Por lo tanto, esa participación está, en definitiva, en estas líneas que acabamos de decir. Participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Por lo tanto, la puerta principal en la iglesia es el bautismo y de ahí nace el compromiso que todos debemos poner en práctica, que es nuestra vocación misionera de compartir nuestra fe y llevarla a los demás. ¿Qué tendremos para sostener esa comunidad? Diríamos que lo principal es vivir lo que vivieron los primeros cristianos, ¿verdad? Esa fraternidad, que es fruto, en definitiva, de vivir la dimensión comunitaria, la fraternidad. Como consecuencia entonces de esta conciencia de la necesidad de formación de comunidades de discípulos misioneros, nace la necesidad de la fraternidad, de cómo mantener y alimentar una comunidad misionera. Y podemos para ello dejarnos iluminar pues por el Salmo 133, que nos da en definitiva como unas claves para la práctica de vivir esa fraternidad, ¿no? Lo que dice este Salmo 133 dice: vean qué bueno, qué grato convivir los hermanos unidos. Es decir, la vivencia entonces de esa fraternidad nos ayuda sobre todo a saber que tenemos que vivir sobre todo esas tres palabras, ¿no? Lo que es convivir. Es decir, la vivencia de la fraternidad como alimento imprescindible para mantenerla es la Eucaristía. Pero hay tres palabras en esta cita que nos ayuda a entender cómo debemos convivir, cómo debemos ser hermanos y cómo debemos trabajar unidos. Pasemos a la siguiente. Como dice ahí, nos hace notar una vivencia en ese texto, ¿no? Tres palabras que debemos dejarnos guiar. Convivir, hermanos y unidos. Ello genera esperanza. Convivir, ¿qué es convivir? Convivir es compartir la vida, es dialogar, es escuchar, es comunicarse con los demás. Dios es un Dios comunidad, un Dios familia que se relaciona y que se comunica en expresión de ese Dios trinitario, Padre, Dios creador, Hijo, Dios redentor, Espíritu Santo, Dios santificador.
un Dios trinitario que en definitiva es ejemplo de comunidad. La segunda palabra es los hermanos, lo que nos habla de es bueno ver que hay hombres y mujeres que se sienten hermanos, que saben convivir como hermanos, por encima de las diferencias, del color, de la raza, de la lengua, que saben respetarse, que se ayudan, que se alimentan con una fuerza superior que genera esa fraternidad, la unidad, la paz y amor. Eso es, en definitiva, la fuerza de la Eucaristía, que nos ayuda a vivir en unidad, en paz y amor. Por lo tanto, es importante vivir como hermanos. Y la tercera palabra que era unidos. Es importante también ver que lo que significa unidos no significa ser iguales, sino que la diferencia de nuestra vida, de nuestra forma de ser, nos enriquece. Es importante entonces ver que debemos unir las cualidades, los talentos, las formas de ver las cosas para poder, en definitiva, mantener esa unidad en la iglesia, por encima, como dice ahí, de, de respetar también las formas de saber convivir por encima de la distinta raza, lengua, cultura, etcétera, ¿no? Pasemos. A la luz de la Fratelli Tutti, recordamos todos que somos hijos del mismo Padre, Dios, y por tanto todos somos hermanos. Hoy queremos también dar un paso más que solamente leer esta bonita encíclica que nos dejó el Papa Francisco y saber que tenemos un Padre común que nos hace hermanos, más allá de la teoría, como nos recuerda Jesús. Y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. ¿No? En Mateo 23:8. Por lo tanto, de ahí parte, en definitiva, vivir también esa fraternidad, ¿verdad? Pasemos. Ahora, ¿qué implica vivir la fraternidad? No es solo vivir en la misma casa, como los que viven en el mismo hotel, pero apenas quizá nos vemos o apenas nos hablamos. Implica sobre todo abrir puertas, tender puentes por una comunicación nueva que pasa y pide el diálogo, el encuentro comunitario, fraterno, con el otro. Entonces preguntarnos cuánto nos preocupamos nosotros de los demás, cuánto te preocupas del otro que vive a tu lado, que comparte quizá hasta tu misma misión en tu parroquia, pues entonces, como nos recordaría también Jesús en San Juan, no digas que amas a Dios si no amas a tu hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dirá San Juan, es un mentiroso. Por lo tanto, nuestras implicaciones para decir que verdaderamente vivimos como hermanos y vivimos esa fraternidad. ¿Seguimos? El amor a Dios nos lleva al amor a los hermanos. Cuando amamos a Dios, permanecemos en Él y Él se manifiesta en el hermano. Por ello, la comunión pasa por el amor a Él en el prójimo, ¿no? Y eso pues nos lo contó en aquella parábola maravillosa del samaritano, del buen samaritano, ¿no? Que supo, como le preguntaba al maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo, no? Aquel que tiene compasión del otro. Bien, pues importante también ver tantas cosas preciosas que encontramos en, sobre todo, no solamente en la Biblia, sino concretamente, por ejemplo, en el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios 13, donde nos dice cómo es el verdadero amor. El verdadero amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, todo lo espera y todo lo soporta. Casi nada, ¿no? Todas estas actitudes que nos dice Pablo para
contrastar nuestro amor con el amor verdadero, nos hace pensar de que nos falta mucho para esa conversión que decíamos, ¿no? Son actitudes para poner en práctica y así vivir el amor fraterno, porque ellas fortalecen la comunión y la sinodalidad de trabajar juntos. Jesús a lo largo de su vida insistirá mucho en la unidad. Dice, el Padre y Él están juntos. Yo y el Padre somos uno, dice, para que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, en Juan 17:21. Signos de amor y signo de unidad. Qué importante entonces ver que el amor a Dios nos lleva al amor al prójimo. Resumiendo un poquito todo esto que estábamos diciendo, hemos visto que en este camino de recorrido para ser comunidad misionera, signo de esperanza, primero que esa esperanza la sostiene la fe y que aquel que siembra la fe es el misionero, dando razón de su esperanza en Dios, es el que nos la regala. Segundo, que necesitamos ser discípulos misioneros de Jesús, porque esa es, en definitiva, la identidad del discípulo misionero que decía también Aparecida en cuanto al compromiso que nos lleva a esa conversión, ¿verdad? Y no solamente conversión individual, sino conversión también comunitaria, para que todos nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. Tercero, que no basta ser discípulo misionero aislado, que actuamos como paracaidistas, cada uno por su cuenta, ¿no? Ahora se habla mucho de la pastoral de conjunto, ¿no? Donde verdaderamente todos, ¿verdad? Actuamos unidos bajo el mismo espíritu. Por eso, entonces, actuamos en comunidad. Debemos construir comunidades de discípulos misioneros, comunidades misioneras de discípulos misioneros. Y para alimentar estas comunidades se necesita vivir la fraternidad. Esa fraternidad que es fruto también de vivir la Eucaristía, porque es el alimento que genera comunión, que genera fraternidad. Todo ello nos lleva a ser signo de esperanza para nuestro mundo falto de ella, y una comunidad misionera, como decimos, es signo de esperanza para el mundo. Bien, este es el resumen. Ahora nos faltaría, en las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son entonces los compromisos que debiéramos sacar de esta reflexión. El primero ponemos ahí evangelizar con alegría y esperanza. Decimos que en virtud del bautismo, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada bautizado. Por eso entonces, ¿cuántas de nuestras parroquias necesitamos despertar en nuestros bautizados, en nuestros hermanos, la vocación misionera que desde el bautismo se nos ha dado? Y esta convicción se convierte entonces en un llamado para que nadie postergue su compromiso de evangelización, porque todo cristiano es misionero en la medida también que se ha encontrado con ese amor de Dios en Cristo Jesús, que es lo que nos dice el Papa Francisco en evangelizar con alegría, ¿no? Aquel que tiene alegría es el que se ha encontrado con Jesús, que es en definitiva nuestra alegría. Por lo tanto, importante también lo que nos dice en este número 120, el Evangelium Gaudium, ¿no? De saber que hay que evangelizar con alegría y esperanza. Primer compromiso entonces. Segundo compromiso, la solidaridad con el necesitado, con el que sufre. Hay que avivar nuestro espíritu de amor que Dios encendió en nuestro corazón y descubrirle, sobre todo a Él, en el prójimo necesitado que viene por tu camino, o en el pobre, o en el enfermo, en el niño, en el anciano, en el hambriento, en el sediento, en el preso, en el forastero, en el peregrino que extendió su mano para encontrar tu mano, que dio el paso para encontrar tu pie, y así nos dice también su palabra.
lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños y necesitados, conmigo lo hicieron. Por lo tanto, aquí está, en definitiva, las obras de misericordia, para que verdaderamente nuestra tarea de ser misioneros y anunciadores no se quede solamente en la palabra, sino que verdaderamente esté acompañada, como diría también San Pablo, de las obras. Y esas obras deben manifestarse justamente en la caridad, en la solidaridad con el que sufre. Tercer compromiso, pasamos al siguiente. Este compromiso es muy importante en estos tiempos actuales en que estamos, ¿no? Saber, lo decía estos días en la lectura continua, el Evangelio de Jesús, lo decía el otro día, interpretar los signos de los tiempos. Y Jesús les decía, o sea que ustedes ven que está nublado y dice, va a llover, y llueve, y no saben interpretar los signos de su vida, de su realidad concreta en donde viven. Entonces es importante que sepamos interpretar los signos de los tiempos. ¿Y cuáles son los signos de los tiempos? Pues en cada tiempo hay unas realidades que nos hablan, que nos gritan y que tenemos que, en definitiva, también responder y saber entonces dejarnos cuestionar por ellas. Por ejemplo, este mundo de hoy vemos un mundo muy violento, y no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel también universal, ¿no? La violencia y la guerra. A veces no nos enteramos más que de dos o tres países que salen mucho en la televisión, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en Gaza o lo que estamos viendo en Ucrania, pero pensemos en la cantidad de países en África que están sufriendo también guerra y violencia, o incluso también en Asia, ¿no? Entonces es importante qué postura de compromiso tengo yo ante esa violencia y guerra que vive mi mundo, ¿no? Cómo entonces buscar la paz, cómo defender la vida, cómo somos signos de paz y reconciliación en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras familias, ¿no? Entonces, reconociendo también la dignidad y los derechos humanos de toda persona, cómo tratamos a los demás. Eso es una de los signos de los tiempos, ¿no? De cómo está viviendo hoy nuestro mundo. Y otro es importante también ante el cambio climático, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Vemos pues que decimos, ahora no es como antes, sabíamos cuándo venía el tiempo de lluvias y cuándo venía el tiempo de verano, de sol, ahora todo cambia, hay inundaciones, hay cambios bruscos, entonces, todo eso se genera ¿por qué? No por casualidad, sino porque no ha habido una respuesta humana del cuidado de ese medio ambiente y de esa naturaleza que Dios nos creó. Por lo tanto, debemos cuidar la creación de Dios. Es lo que tanto el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, ¿verdad?, nos invitaba al cuidado de la casa común mediante esa ecología integral, ¿eh? Que supone entonces saber que tanto la tierra como el hombre o la vida humana van unidos. La tierra no puede vivir sin el hombre y el hombre no puede vivir sin la tierra. Y por ello, entonces él dirá en esta encíclica una de las, diríamos, frases fundamentales, en este mundo, en esta tierra, todo está interconectado. Lo que yo hago aquí repercute allá y lo que hacen allá repercute aquí. Por lo tanto, tenemos que saber también, pues, preocuparnos de este medio ambiente y de esta naturaleza que en definitiva se va deteriorando y que vamos a dejar a las futuras generaciones que vienen después. Hablamos mucho de las conferencias mundiales, del cambio climático, como la que va a hacerse justamente en este próximo mes de noviembre y va a ser justamente en nuestro continente de América, en Brasil, en la ciudad de Belén. Pero qué importante que todos nosotros también como iglesia veamos que es uno de los signos también de los tiempos que nos reclaman también saber interpretar todo esto que está ocurriendo
en nuestro mundo. Por lo tanto, tres compromisos, ¿no? Pasamos y ya terminamos. Personas entonces a las que debemos dar esperanza. En este puzzle de fotografías vemos, en definitiva, varias fotografías en las cuales están los presos, están los enfermos, están los jóvenes, están los migrantes, están los ancianos, están los pobres. Y todo ello, en definitiva, son grupos o personas a las que debemos dar esperanza. Qué importante preguntarnos en todos estos, en cuáles nosotros nos hemos movido para dar esperanza. Hemos ido a visitar algún preso, hemos ido a visitar algún enfermo, hemos hablado con los jóvenes, hemos tratado bien a los migrantes, les hemos escuchado, les hemos atendido, cómo nos portamos con los ancianos, con los pobres, con aquellos que necesitan también de nosotros porque quizá no tienen para vivir en el día con dignidad, pues todo eso es parte también de esta ser signo de esperanza. Pasemos. Y actitudes entonces que hemos de generar para vivir la esperanza. Primera, ver lo bueno, es decir, saber que todos, ¿verdad? Tenemos parte positiva y quizá parte también negativa. Entonces, lo importante es no dejarnos llevar por un ambiente negativo, ¿no? Sino al contrario, crear mente positiva, ambiente optimista, ¿no? Entonces, pensar cómo es tu actitud en el convivir diario. ¿Sabes dar, pues, consuelo, por ejemplo, al que está triste? ¿Sabes preguntarle, ¿no? Sabes ver el lado bueno de las cosas, no quedarte solamente en lo malo, en lo negativo, sino darle la vuelta y ver que todo tiene también positivo, ¿no? Es aquel que ve la botella por la mitad y alguno dice está medio vacía, el otro dice está medio llena. Por eso es importante entonces siempre tener ese sentido de ver lo bueno con optimismo, con alegría. Segunda actitud importante es potenciar la reconciliación. Estamos, decíamos al principio, un mundo fragmentado, un mundo enfrentado. Por eso es importante que también hoy sepamos, pues, sembrar reconciliación, empezando por la misma casa. Estamos muchas veces en nuestra política y en nuestra sociedad polarizando, ¿no? Bandos, ¿no? Y este es de allá, y yo soy de aquí, y este es de este partido, yo soy de este otro, y empezamos quizá pues a poner en definitiva pues barreras. Y es importante entonces que todos, como decíamos, somos hijos del mismo Padre Dios, que tenemos por lo tanto que practicar también la reconciliación. Para eso preguntarnos, ¿cómo sé tolerar a los demás? Pues sus defectos, por ejemplo, o su forma de ser. Sé tener paciencia en mi familia, paciencia con los jóvenes, paciencia con los niños, paciencia con los mayores. Sé disculpar errores. Por eso el perdón es la mejor medicina para sanar las heridas de nuestra convivencia familiar y social. ¿Cuántos matrimonios quizá se han roto precisamente por esa falta de reconciliación, de perdón, ¿no? Y ya por cualquier cosa hacemos un mundo y ahí llega el divorcio y cada uno por un lado y los hijos en medio abandonados. Por eso es importante entonces este saber como actitud de esperanza, potenciar la reconciliación con estas formas, en definitiva, en nuestro vivir y en nuestro comportamiento. Y tercero, creo que es importante también tener grupos de acompañamiento. Es decir, cada uno de nosotros necesitamos ser acompañados. Y por eso es importante también que en nuestras parroquias sepamos igualmente tener
este acompañamiento a nuestros grupos pastorales, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos, ¿no? A los mayores y a los matrimonios, ¿no? Escuchar, dialogar, acompañar, como Jesús hizo con los discípulos de Maús, ¿verdad? Que cambió en definitiva con esa actitud de escucha y con su palabra iluminadora desde la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces, estas serían las actitudes que tenemos que poner para esa conversión que nos pide el Señor. ¿Ya? Última. Preguntas para compartir que podrían ser, ¿verdad? ¿Cómo creamos comunidades misioneras de esperanza en nuestras parroquias? ¿Ya? Hemos hablado un poquito ya de crear conciencia de que el bautizado debe ser misionero comprometido, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre la fe, el amor y la esperanza? ¿No? ¿Cómo manifestamos esa fe? Recordando aquellas palabras del apóstol Santiago, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta. Entonces hace falta ser coherentes. Si digo que verdaderamente soy discípulo de Jesús, debo seguir su doctrina, debo entonces también tener misericordia, debo practicar la caridad. Y la última pregunta, ¿cuáles serían los elementos positivos que destacarías hoy para motivar la esperanza en nuestra realidad actual en la que vivimos? ¿No? ¿Cuál sería? Bueno, ahí vemos algunos, ¿no? Luchar contra la corrupción, denunciando el mal, tener ese espíritu de resiliencia o el saber escuchar. Bien, pues ahí les dejamos estas preguntas para que también las llevemos a nuestra vida y ciertamente pues lo que hemos querido compartir en este día es que seamos verdaderamente comunidades misioneras para ser signo de esperanza. Muchas gracias.